de modelos predictivos de pH en uva vinífera del Valle de Colchagua. Yo debo decir que soy enólogo de profesión, soy agrónomo, ingeniero agrónomo y enólogo, y quise tomar herramientas de estadística, hice el magíster en estadística, justamente porque hay una conjunción nueva que es necesaria, involucrar tecnología y herramientas estadísticas para ser más eficientes en nuestro proceso vinífero. El contexto vinícola, podemos decir que Chile es el cuarto exportador a nivel mundial de vino y es solo superado por Francia, Italia y España, que son tres monstruos en el viejo continente de producción de vino y de exportaciones también. En el 2019 se vendieron al exterior 1.948 millones de dólares, y eso significó un 3,3% menos que en 2018. Había un descenso, el año 2020 también bajó un poquito, obviamente influyó también por el contexto de pandemia. Y si se comparan las exportaciones del 2019 con el 2017, también se observa una reducción, es decir, hay una disminución. Bueno, hasta antes de la pandemia ya venía una tendencia hacia la disminución, por lo que se concluye que también es necesario reforzar factores de competitividad, a pesar de la buena posición en que está Chile actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se espera con el desarrollo de este trabajo? Es identificar con anticipación las variables que influyen en la calidad del vino para poder generar oportunamente mayor valor a la fruta y, valga la redundancia, al vino. Existencia y fortaleza también de relaciones agriculturales y climáticas con las que son propias las frutas. En cuanto al estado del arte, nosotros vimos factores climáticos presentes y escenarios futuros para la producción, para que ésta sea efectiva, sostenible y duradera. Y al igual que, como mencionaba Fernández Noval en 2019, apunta al cambio tecnológico y modelos de pronóstico en el viñedo basado en factores químicos y ambientales. Bonfante el 2017 lidera un estudio sobre efectos de variaciones climáticas sobre la calidad de la uva y el vino y niveles óptimos de azúcar, acidez, color y componentes aromáticos que dependen en gran parte de los niveles y temperaturas también que tiene los viñedos en distintas zonas. El concepto de terroir es una conjunción de variables de suelo, manejos culturales, clima, planta, que influyen obviamente también en la calidad del producto vino finalmente. El pH, que es lo que se basa este trabajo, para arreos, es un ácido que se combina con agua y se produce una reacción formando iones de H3 o más, que es Soren en 1909 expresó que la concentración de iones en función de las potencias de 10 con exponente negativo y con el fin de reducir la escala de vibración, se definió finalmente como un logaritmo del H3O más. ¿Ya? Finalmente, de forma muy resumida, el pH indica la acidez. Mientras más se aproxima al 7, son más neutros digamos, cualquier elemento, cualquier líquido, cualquier especie en el fondo que se aproxime a un pH 7 es más neutro. Si baja del 7 es más ácido, si sube del 7 es más básico. Y lo que se espera en el fondo del vino es que tenga aproximadamente entre 3 y 4 siempre para tener una mejor calidad. Y eso es lo que nosotros buscamos también en este trabajo de investigación. Un mosto con pH alto, con pH muy básico, no es deseable por un tema de estabilidad, color y sabor deficiente. A su vez, la disminución en contenido de histamina y otras aminas biógenas, que son compuestos que dan sabores, gustos, aromas que son desagradables, y no son beneficiosos para la salud. La influencia de la contaminación de bacterias lácticas también es importante con el control del pH, con el control de la acidez. Y bueno, en este trabajo, como les mencionaba, hicimos una conjunción de variables tanto climáticas como de manejo agricultural, en donde generamos aproximadamente 43 variables distintas,
que en el fondo, en un ratito más se los voy a mencionar rápidamente, porque entiendo que hay un tema de tiempo también. Eh, Quería basarme a la vez en el estudio del profesor Jorge Ortega de la Universidad Católica en 2018, quien eh, hizo un estudio en donde comprobó efectivamente que las asesorías técnicas en la agricultura familiar, en la agricultura reducida, aumenta un 12% la innovación en esta agricultura, en este tipo de agricultura, y un 26% de aumento en la productividad. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal es desarrollar un modelo predictivo basado en variables explicativas, climáticas, así como también de manejo agricultural, y su influencia sobre el pH al momento de la cosecha para utilizarlo como predictor de la calidad del vino de uva vinífera. En cuanto a la metodología, nosotros lo que hicimos fue recopilar información de los últimos 10 años en cuanto a información agrícola y climática de zonas del Valle de Colchagua, particularmente en Lolol y en Palmilla, y inicialmente lo hicimos con variedades de uva tinta, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Carmener. Y nuestras variables fueron, entre otras, el año de cosecha, el año de estudio. Nosotros separamos también las variables climáticas en 4 trimestres, y también ocupamos aplicaciones que se usan normalmente en los viñedos, como son aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, de forma anual. También ocupamos la densidad poblacional en que hacíamos los estudios, que es el número de plantas de vid que habían, los rendimientos, la evapotranspiración, riego, etcétera, humedad relativa, los grados Brix, el pH, y el pH, digamos, al momento de la cosecha, y el nivel de acidez del vino, también medido después de la fermentación alcohólica. Y con esto fuimos generando nuestra variable de respuesta, que en el fondo fue el pH al momento de la cosecha, digamos el pH del mosto cuando ingresa previo a todo el proceso fermentativo. Y los datos climáticos los obtuvimos a través de Agromet. Nosotros, como le mencionaba hace un ratito, juntamos datos de aproximadamente 10 años en estaciones particulares de Lolol y Palmilla. Nosotros, en cuanto al desarrollo, hicimos un diagrama de flujo para hacerlo, contextualizar más bien cómo hicimos el paso a paso de nuestro proyecto. Cuando estaba la matriz completa ya con los datos recogidos, cuando hicimos la separación trimestral de cada uno de los datos, primero nos preguntamos si existían datos ausentes, y si la respuesta era sí, evaluábamos si las variables tenían más o menos de 25% de datos ausentes. Si la respuesta era positiva, nosotros directamente eliminábamos la variable, y si la respuesta era no, teníamos que empezar a visualizar las filas que hubiesen datos ausentes, y empezamos a eliminarlos también para dejar una matriz bien armada y en lo posible sin ningún dato ausente. Cuando identificábamos la variable de respuesta y la matriz de diseño, luego depurábamos los criterios a través de criterios agronómicos también, mezclados obviamente con criterios estadísticos, y correlacionamos las variables explicativas. Nos preguntábamos efectivamente si había una correlación muy elevada o cercana a 1, y eliminamos también la multicolinialidad en caso de que así fuese. Y si era no, bueno, ya teníamos estructurado el modelo inicial como para empezar a generar a través de stepways, principalmente ocupábamos el método de Kaike, para llegar a los distintos modelos que podían servirnos a nuestro proyecto. En cuanto a los resultados, como les mencionaba, luego de eliminar la mayoría, digamos, en lo posible la cantidad de datos ausentes, y dadas las características de la matriz, y luego analizar la consistencia de los datos, decidimos realizar regresión lineal multivariada utilizando como variable de respuesta el pH medido al momento de la cosecha de la fruta. El, el correlograma que se pudo estructurar
fue, digamos, donde los puntos azules más intensos son los puntos donde hay mayor correlación, y los puntos rojos más intensos donde existe una correlación inversa mayor también. Luego de analizar el correlograma y sacar todas las mediciones de pH previa al momento de la cosecha, excepto las más alejadas por temporalidad, cuando las otras presentan multipolinealidad, con nuestra variable, entonces esas se eliminan y podemos seguir con con el modelo que estamos buscando. Nosotros aplicamos el factor de inflación de la varianza para determinar la multicolonialidad y poder también eliminarla. Cuando se aplica esta metodología, voy eliminando una a una las variables que me arrojen resultados. Cuando el factor de inflación de la varianza me da mayor a 5, yo voy tratando de eliminar una a una esas variables que me contaminan el proceso. Este es el modelo ya una vez que pasó el filtro del factor de inflación de la varianza. Este es el modelo que iba quedando. Acá podemos ver que en el modelo inicial está presente la cantidad de nitrógeno aplicada anualmente, la cantidad de fósforo, potasio, también la evapotranspiración. La evapotranspiración es la cantidad de agua perdida por el viñedo en el transcurso del periodo de un año. Eso también lo separamos trimestre por trimestre. Lo hicimos también en la cantidad de riego, si es que tenían riego, o si es que era por rulo, se llama cuando no existe riego. En este caso, todos los campos que nosotros visitamos y donde nosotros nos dieron información, existía riego. También visualizamos las precipitaciones de todos los trimestres, de todos los años, digamos, que nosotros estudiamos, la temperatura del aire, la humedad relativa, y la presión atmosférica presente. Además de otros factores que son propios de la uva, como la cantidad de azúcar que tiene la uva, que es el Brix. El Brix también lo medimos en distintas etapas durante el proceso de maduración de la uva, que esto transcurre aproximadamente entre febrero y la cosecha dependiente que aproximadamente a mediados de abril o incluso a principios de mayo. Ignacio, Sí, te perdón. estarían quedando 2 minutos. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Eh, Nosotros, como les mencionaba, ocupamos el método de la sección del modelo mejorado y utilizamos acá que obtuvimos un primer modelo, que es el que se visualiza ahí, y también obtuvimos un segundo modelo. En el modelo A explica el 84,4% de la varianza observada de pH al momento de la cosecha, y un R cuadrado ajustado de 0,77. Podemos visualizar también un segundo modelo. Vamos a pasar un poquito más rápido. Este segundo modelo tiene menos variables y es prácticamente, digamos, en forma significativa, igual de explicativa. Por lo tanto, por el principio de parsimonia, nosotros elegimos finalmente el segundo modelo, que tiene un comportamiento normal de curva. Aplicamos el test de Shapiro-Wilk para analizar normalidad y efectivamente la comprobamos. También hicimos análisis de homocedasticidad, en donde podemos ver un gráfico donde los residuos están estandarizados, en donde no se observa ningún patrón, por lo tanto se cumple efectivamente que hay homocedasticidad. Y para estar más seguros también aplicamos el test de Bruch-Pagan, donde los resultados que nos dieron indican que no se puede rechazar la hipótesis de existencia de homocedasticidad, para reforzar también la visualización anteriormente vista. En cuanto a los valores atípicos, hay un valor que nos dio un poquito más alejado, pero al aplicar la distancia de Cook tampoco llega al nivel de 3, que es digamos, el estándar para poder eliminar
una variable. Nosotros, como estábamos en el límite de los datos que teníamos, preferimos no eliminar en este minuto el dato que se alejaba un poquito más, porque estaba, como les digo, en el límite de lo aceptable. Y también para analizar la autocorrelación aplicamos un test de Durbin-Watson, en donde se puede rechazar efectivamente la presencia de autocorrelación. Por lo tanto, el modelo es robusto. En cuanto a la discusión y las conclusiones, rápidamente también, nosotros elegimos el modelo E por el principio de parsimonia, porque digamos, el modelo que fue más simple, con menos variables finales y donde resulta más manejable para el proceso que estábamos buscando, y el modelo obtenido supera todos los supuestos necesarios para aceptar como la homocedasticidad, la normalidad, tampoco existe autocorrelación, no existen datos outliers que sean influyentes, excepto ese que está en el límite, y no hay multicolinialidad y por lo tanto los parámetros son consistentes. En cuanto al modelo, puede explicar el 79,59% del nivel de pH al momento de la cosecha y con un R cuadrado ajustado del 74,49%. Además se obtiene un p-valor del 2,18% elevado a la menos 5, lo que indica que es un modelo significativamente bueno y el modelo mejorable con mayor cantidad de datos, obviamente, que es un desafío también para la viticultura, que nosotros en la enología de la viticultura normalmente somos bastante malos, o éramos en el fondo, para juntar datos, obtener datos, y cuando uno iba o trataba de ir hacia atrás para tener un concepto de planificar distintos escenarios, se encontraba con que había mucha información perdida. Entonces, eso es el desafío que actualmente tiene la agricultura también, empezar a juntar de mejor forma los datos que se van obteniendo para también generar mayor competitividad en el sector y mantenernos también en un estándar alto. Tiene que haber una mejor planificación de la cosecha, un control de madurez con anticipación y variables que influyen en la calidad del rendimiento para poder generar oportunamente mayor valor al producto vino. Disminución en espacios temporales por datos pueden significar mejora en el modelo, y las herramientas que pueden ser de gran impacto para pequeños agricultores, como lo mencionábamos con el trabajo del profesor Ortega, y un uso eficiente también de la economía y la ecología. Muchas gracias. Muchas gracias.